Usted ha estado en un tiempo realmente difícil, mi querida doctora. Problemas difíciles, apagando incendios, dándole, y la gente, palo porque bogas, palo porque no bogas, intentando solucionar problemas. Pero mire, este problema del ISPOL es uno de los más complicados y que usted lo ha explicado total y absolutamente. Sin embargo, el señor Cherres el día de ayer dice algo. Si usted nos permite para que escuche lo que él dice y usted le explique al país, mi querida doctora. Claro que sí. Ok, escuchemos entonces y veamos en audio y video las declaraciones del señor Cherres, que le escucha a la doctora Romo. ¿Es el espejo? Esa es la responsable de los fondos del ISPOL. Desde que usted entró a administrar los fondos del ISPOL, que ya son años atrás, mire cuántas inversiones se han hecho, mire lo que ha firmado. No sé si recuerda o no recuerda lo que ha firmado, pero la responsabilidad de una institución es del supremo de esa institución, que es el presidente del directorio del consejo directivo, que es ella. Es por eso que en este momento están hablando de pérdidas millonarias, de encontrar responsables. Vamos a ver dónde está el responsable. Si tú miras en estos últimos 4 años, IES, ISFA, ISPOL, cesantía, el crecimiento que ha habido en deuda pública, tú vas a saber qué es lo que ha pasado con este gobierno igual. Porque es muy extraño que si los fondos de militares y fondos de policías siempre fueron manejados por policías y militares, ¿por qué entra a manejarlo un ministerio de gobierno? ¿A ti te parece que en este momento en un fondo de policías, sin el manejo de policías, es gente que cuida el dinero de los policías? Eso es lo que hizo el gobierno. Se tomó el ISPOL, sacó a los... Mentira. El Estado vive acá y que seguramente no se va a defender. Se tomó el ISPOL, sacó a los policías de administración del ISPOL y después de que entraron, acumularon todo el dinero sin hacer inversiones y lo transfirieron al Ministerio de Economía para gasto corriente. Esa es la estafa. En este país nadie dice nada y yo no tengo ningún problema de ser el hombre que desenmascare al Ecuador. Yo no tengo ningún problema, ¿sí?, de ser el hombre que desenmascare al Ecuador, porque eso hace los ministerios y los ministerios de gobierno del Ecuador. Tomarse la plata de la seguridad social y transferirla para gasto público, y eso es deshonesto, tío. Solo que obviamente estamos hablando de un fondo donde la ministra de gobierno es la cabeza y ahora obviamente sale con un megáfono a decir me robaron, cuando no dice, ok, las responsabilidades son mías por yo saber y ser la directora y la cabeza de esto. Y después cuando se dan la vuelta tienen que encontrar un culpable. ¿Quién es el culpable? El señor este que es el asesor, que no vive acá y que seguramente no se va a defender. Mentira. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas, conocido internacionalmente como un serial defaulter, significa un defraudador en serie. Ok. Doctora, por favor. Sí, gracias. Como buen estafador, el señor Cherres pues tiene una facilidad de palabra y muy poca precaución con lo que dice. Pero a los temas de fondo es a lo que me gustaría ir, varias cosas a las que él se refiere. Por ejemplo, él dice qué hace el Ministerio de Gobierno en el ISPOL. Por supuesto que si fuera un asunto de elección propia, yo no escogería tener ni un problema más, ni una responsabilidad más. Usted mismo lo decía al iniciar esta entrevista. Pero hay una ley, entiendo que esta reforma data del 2016, es decir, no de este gobierno. Según esta ley, el directorio del ISPOL está presidido por quien haga las veces de ministro o ministra del Interior. Entonces, no es algo que yo he llegado al ISPOL a tratar de ocupar un espacio, sino que la ley me da una responsabilidad. A mí o a cualquier persona que llegue a ese cargo, a ese puesto, a esa responsabilidad del Ministerio del Interior. Por otro lado, todo el resto del directorio está conformado por policías. El comandante general de la Policía Nacional, el director de salud, el director de bienestar social, me refiero a los directores dentro de la estructura de la Policía Nacional. Y por supuesto, yo también comparto o compartía esa idea sin cuestionamientos. Los policías van a cuidar los fondos de sus propios policías y lo van a hacer con la precaución, con toda la diligencia debida. Lamentablemente, de lo que estamos viendo en muchas de estas operaciones, también hay policías
que actuaron autorizando operaciones que no eran convenientes, que no eran las que le hacían bien al ISPOL, y ojalá cuando avancen las investigaciones nos lleguemos a decir también dolosas algunas de estas inversiones o gastos. Pero yo lo que más quiero es evitar que esto se convierta en una discusión entre el señor Cherres o cualquier persona y yo, porque no son temas personales, son temas legales, son temas que tienen además ahí una constancia. ¿Cuál es la constancia? ¿Con quién coincide nuestra apreciación? Con el órgano de supervisión, la superintendencia de bancos. Por eso es que no es que mi llegada representa, bueno, vamos a transformar completamente las inversiones que hace el ISPOL, sino que poco a poco yo pido que entren los organismos de control, que la superintendencia de bancos haga una auditoría y nos observan estas operaciones de maneras muy duras, observaciones que tienen que ver con el contenido de los contratos, observaciones que tienen que ver con la falta de los análisis de todo tipo de riesgos antes de firmar un contrato de esta naturaleza. Por supuesto, también el riesgo de concentración. Supongamos que son operaciones que no tienen ningún problema, que no hay ningún inconveniente con lo que ahí se acordó y que no le perjudican al ISPOL y a los intereses de los policías. ¿A usted le parece que tiene sentido con una sola persona manejar la cuarta parte, algo más de la cuarta parte de todo el portafolio del ISPOL? Cuando uno tiene hasta como familia, como persona, tiene una inversión, un pequeño ahorro, lo que trata es de no poner todo en la misma canasta para no arriesgar todo al mismo tiempo. Ni siquiera ese análisis es susceptible pues de ser defendido por este señor, pero la superintendencia de bancos tiene sus análisis, la superintendencia de compañías está actuando de maneras muy duras. Usted verá que no soy solamente yo, como él pretende insinuar, diciendo está ahí con un megáfono. No soy yo con un megáfono, soy yo con las herramientas de la ley, eso ni dudarle. Y la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la fiscalía serán quienes tengan que continuar con estas investigaciones. Para mí la prioridad es que el dinero de los policías esté seguro, que no se pierdan los recursos de los policías, que se recupere y que se identifique culpables de perjudicar sus intereses. Es uno de los problemas graves que usted está manejando, mi querida doctora. 22 minutos para las 8 de la mañana. Pero en honor al tiempo y pasando a otro tema. Hoy, en este mes, se cumple un año de la barbaridad que ocurrió, en octubre del año 2019. ¿Qué usted ha podido observar durante todo este año después de tremendo problema? Y aparte de eso, están anunciando marchas como para recordar, querer trastornar el país. ¿Qué nos puede comentar de esto, doctora? Sí, es muy importante lo que usted dice. Esta no es una época ni de celebración, ni de aniversario, ni de congratularse de lo que pasó hace un año. Todo lo contrario. Hace un año, en octubre del 2019, todos perdimos. Nadie ganó con la violencia, con la pérdida de vidas humanas, con la pérdida material, con un país fragmentado, enfrentado, así como quedó después de octubre. Nadie gana. Eso nadie lo puede celebrar, o al menos nosotros desde el gobierno de ninguna manera lo recordamos así. Más bien, como yo lo he dicho, octubre nunca más debería repetirse lo que vivimos en ese momento. Nunca más deberíamos tener la violencia como una forma de relación, como una forma de presión. Nunca más deberíamos permitir que los intereses delictivos que se jugaron en el país se parapeten, se escondan en una protesta social. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también creo que es momento de decir cuál es el límite de los mecanismos de la protesta. Alguien para protestar puede impedir que mi familiar llegue a un hospital, alguien para protestar puede impedir que una ambulancia llegue a atender a un enfermo, alguien para protestar puede arruinar mi negocio y puede saquearme cuando no tengo nada que ver con la protesta. Creo que ahí hay unos puntos muy claros que jamás tendrán que repetirse, que como sociedad nosotros tenemos que evitar, y de ninguna manera vemos un escenario en donde eso pueda repetirse. Primero porque fueron días muy dolorosos a los que muy pocas personas querrán volver, al menos nosotros de eso estamos seguros. Luego hay que recordar que toda esta protesta se tomó, o los más violentos tomaron como pretexto una decisión económica, una decisión que llegaba a muchas personas, que tenía que ver con el tema de los combustibles. Hoy no hay ninguna decisión así
ni que se haya tomado, ni que se piense tomar. Lamentablemente, y como en esa época algunos necesitan mentiras para tratar de encender los ánimos del país, y por eso es muy importante aclararlo. Han empezado a circular el rumor de que se iba a subir el gas, eso no es cierto, eso es una mentira, no se ha tocado ni se va a tocar el precio del gas, así que hay una serie de factores que me aseguran, que nos aseguran que octubre no se repetirá. Hablando de subidas, mi querida señora ministra, con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, se habla de que en el 2022, aparte de otras medidas, el Fondo Monetario Internacional pide que el IVA suba al 15%. ¿Hay algo de verdad sobre esto? No es exacto, pero sí en los análisis que se han hecho, lo que se pretende o lo que se proyecta es que para el año 2022, o sea, después de 2 años estamos hablando, la recaudación se incremente en más o menos 2.000 millones de dólares. Eso es lo que los análisis dicen, que habrá que incrementar la recaudación. ¿Cómo incrementar la recaudación? ¿Cómo tomar esas medidas? ¿Cómo llegar a ese objetivo? Será parte de lo que tenga que decidir el próximo gobierno y la próxima Asamblea Nacional. Pero en los análisis sobre la evolución de la economía, en los análisis sobre lo que va a suceder en los próximos años, lo que estos documentos dicen es que para el 2022 habrá que incrementar la recaudación. Insisto, ¿cómo hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿A través de qué medidas? Pues estará ya en las manos del próximo gobierno y el próximo Poder Legislativo. 18, 17 minutos, 17 para las 8 con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, otro de los problemas graves que tiene usted es el caso Mendoza. ¿Cómo está esta situación? Este caso avanza bien en la justicia, gracias por la pregunta. Entiendo yo que se ha terminado ya el periodo de instrucción o está por terminarse. Eso quiere decir que el juicio sigue avanzando. Como yo he dicho también en otras ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y conforme avanzan las declaraciones también vemos que, por ejemplo, el constructor del hospital de Pedernales, que está siendo procesado, un señor de apellido Vélez, la semana pasada en su comparecencia dijo exactamente lo mismo que yo dije al empezar esta investigación, que el equipo, que el grupo de Mendoza, que está procesado con él, permanentemente hablaba de la necesidad de desestabilizar y de sacarme del Ministerio de Gobierno. Esta mañana lo he dicho en una entrevista y permítame repetirlo en su espacio. Me siento orgullosa de ser la que les estorba a los que hacen negocios y a los que hacen negociados. Como les estorbaba en ese momento, entonces hablaban de la necesidad de ganar adeptos para sacarme del ministerio. Como les sigo estorbando hoy, más todavía después de haberlos denunciado, entonces han intentado vincularme a todo este proceso, mencionándome, poniendo mi nombre, diciendo que yo sabía, que yo he conversado, mezclando lo cierto con la mentira. ¿Qué es lo cierto? Que como ministra de Gobierno converso con los legisladores, por supuesto. Que como ministra de Gobierno discuto con la Asamblea, por supuesto. ¿Cuál es la mentira? Que yo pueda ser responsable de los delitos de estos señores. Si estos señores han cometido delitos, son adultos, tienen que asumirlos, tienen que responder ante el país y tienen que responder ante la justicia, y creo que eso es lo que está sucediendo. Doctora, aparte de esto, faltan 15 minutos para las 9, para las 8 de la mañana. Vamos al COVID. ¿Cómo se está tratando la situación? ¿Cómo está el control? ¿Cómo están las normas? Viene un feriado. ¿Qué medidas se han tomado? En el feriado nosotros esperamos que se vaya retomando también este tipo de actividad económica relacionada con el desplazamiento de las personas, con el turismo. Hay programas especiales que incentivan el turismo al aire libre, los restaurantes que estén más abiertos, las actividades en el campo, en la playa, lejos de las aglomeraciones, porque, por supuesto, del un lado está la reactivación, pero del otro lado está el cuidado de la salud. Esta misma mañana, te lo comento porque seguramente como parte de la agenda del presidente será público, pero esta misma mañana está prevista en la agenda del presidente una reunión de más o menos 1 hora con el ministro de Salud, con todas las cifras, para que el ministro pueda actualizar al presidente cómo se encuentra, cómo evoluciona el tema del COVID. Nosotros como COE estamos reuniéndonos un día a la semana, una vez por semana. Todos los datos nos indican que lo peor ya ha pasado. Tenemos disponibilidad en los hospitales,
Por supuesto, en muchos lugares estamos al límite, porque aún antes de empezar la pandemia, ya la disponibilidad de camas de terapia intensiva no era altísima, sino muy justa, muy apretada, muy exacta, así que todavía en muchos lugares estamos al límite, no podemos confiarnos. Tenemos más capacidad de diagnóstico, por eso también los números, las personas contagiadas van a seguir subiendo porque tenemos mejores capacidades para saber lo que pasa, para hacer más pruebas, pero cada vez hay menos consecuencias letales de la enfermedad y eso también se debe a una oportuna atención médica, a una oportuna cobertura, a que se puede recibir a las personas que se agravan y que requieren atención médica. Como digo, lo peor ha pasado ya, pero no podemos confiarnos porque siempre podemos tener repuntes y nuevos picos cada vez que hay nuevos factores de contagio. Por ejemplo, esta semana hemos suspendido un par de partidos de fútbol con público. Hay que ser muy cuidadosos porque estas aglomeraciones se pueden convertir en focos de contagio. También este fin de semana he visto un anuncio, por eso lo comenté ayer con el alcalde de Quito, se planifica en un lugar de la ciudad una olla comunal, decía la invitación, una olla comunal. Entonces, de este tipo de actividades es que debemos todavía cuidarnos. No estamos para actividades multitudinarias, sino más bien para pequeñas actividades o pequeños encuentros con los círculos más cercanos y al aire libre, usando mascarilla, con la mayor precaución, pero lo peor ha pasado ya. Es una gran verdad, doctora. No sabemos quiénes estamos infectados o contagiados en un momento de otro e infectamos a los que están alrededor. 12 minutos para las 8 de la mañana. La doctora María Paula Romo, ella es la ministra de Gobierno aquí en el Ecuador. Doctora, la delincuencia realmente cada día está un poco más elevada en diferentes ciudades, aquí en Guayaquil por lo menos. Y otra pregunta que nos han hecho una serie de personas: ¿cómo es posible que en este gobierno se capture mucho más drogas que en el gobierno anterior? Sí, me voy a referir a los dos temas. En primer lugar, lamentablemente, hay muchas tensiones que se han exacerbado y se van a exacerbar en las próximas semanas y días. El confinamiento, el encierro, provoca también reacciones más violentas, incluso en el seno de las familias. Y también la pérdida de empleos, la pérdida de oportunidades económicas se vincula a otro tipo de delitos. Insisto, lamentablemente, este incremento de las tensiones también se está viendo reflejado en los datos de violencia y de delincuencia. Pero por otro lado, también algunos crímenes, los más violentos, se relacionan a la segunda pregunta que usted hacía, la cantidad de drogas que estamos incautando. Realmente la actuación de la Policía Nacional, la actuación de todas sus unidades, de inteligencia, de la Policía Judicial, de antinarcóticos, del GEMA, de las unidades especiales, está teniendo resultados increíbles, con una cantidad de droga incautada insólita, y esto a su vez provoca enfrentamientos por territorio, lo que se conoce como ajustes de cuentas, entre comillas, esta especie de venganzas luego de las capturas, de la pérdida de grandes cantidades de sustancias prohibidas, y lamentablemente esta disputa también es una disputa que se refleja en violencia y en crímenes graves, en eventos como los que hemos tenido estos últimos días en Guayaquil y que parecen todos estar asociados con el mismo tema de narcóticos. Para finalizar, mi querida doctora, 10 minutos para las 8, el economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos cordiales a la doctora María Paula Romo. Ministra, a propósito del año de la revuelta del 2019, la CONAIE estableció en redes sociales algunos videos casi que alentando una nueva reacción utilizando a niños. ¿El ministerio puede actuar en este sentido o eso es una responsabilidad atinente a un control, yo diría, no sé si electoral, alguna posición al respecto? Varias organizaciones, buenos días Osvaldo, varias organizaciones se han pronunciado ya en defensa de los niños, pidiendo, exigiendo que no sean involucrados, que no sean vinculados con este tipo de asuntos. Ojalá así fuera,
pero mucho depende ya de la decisión, de la ética personal y de las organizaciones al tomar esta opción. Al no tratarse de una candidatura específicamente vinculada con estos videos o con estos anuncios, pues no creo que haya posibilidad legal de que actúe el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, tampoco el Ministerio de Gobierno. No se trata de un delito, sí de una infracción que el Código de la Niñez también exige, que también señala, y creo que más allá de lo que la ley o las autoridades podamos hacer, en esto se requieren algunos compromisos básicos. Mantengamos a los niños fuera de nuestras diferencias, mantengamos a los niños alejados de la violencia, mantengamos a los niños alejados de estas dinámicas que son muy perniciosas para toda la sociedad y que no les hacen bien a los niños. Es un compromiso que deberíamos también hacer todos, hacer los adultos, hacer los políticos, hacer los dirigentes, de mantener un límite en nuestras disputas, y los niños, por supuesto, deberían ser parte de ese límite. Usted lo ha mencionado, señora ministra, pero la ley sí expresa niveles de responsabilidad en la utilización de niños en proselitismos o en acciones políticas, y esto evidentemente es una acción política. Así es, si no me equivoco, la ley se refiere específicamente a proselitismo electoral, y es en esos casos en donde las candidaturas pueden ser señaladas. De lo que conozco, no es electoral, pero sí política la utilización en estos videos. Ojalá, como le digo, también esto sea parte de un acuerdo de la voluntad y de los límites que los adultos tenemos que poner. ¿Qué ha ocurrido para que el COE nacional, señora ministra, exhorte a municipios para que faciliten libre tránsito a nivel nacional? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido algunas dificultades, no son en la mayoría de municipios, pero sí hemos tenido dificultades en municipios que pretenden poner su propio toque de queda, lo cual no es legal, no es constitucional. En municipios que sin tener competencias de tránsito han pretendido arrogarse competencias de tránsito, también es esto algo que se está superando. Y en algunos otros lugares como Quito todavía hay una polémica y varias insatisfacciones por un modelo propio de salvoconductos y por restricciones de circulación que siguen siendo restricciones muy importantes y que pueden convertirse en un límite o en un impedimento para la reactivación económica. Nosotros lo que hemos dicho es que les exhortamos a los municipios, a aquellos que tienen competencias en tránsito, el resto no pueden poner nuevas reglas, pero a aquellos que tienen competencias en tránsito les exhortamos a mirar más allá de la realidad de su cantón y a buscar los mecanismos que permitan que la conexión entre cantones se dé, porque si no también estamos dificultando el traslado de personas, de bienes, de productos, de comercios a lo largo y ancho del país. Como lo decíamos al principio, tenemos que lograr un equilibrio. En la una mano la reactivación económica, porque también la pobreza, el desempleo también es gravísimo para la vida, y en la otra mano el cuidado de la salud. No podemos perder de vista este equilibrio, no podemos tomar decisiones pensando en uno solo de estos aspectos. Equilibrio, moderación, buscar las decisiones más pragmáticas, ese es el llamado que estamos haciendo. Usted como ministra del Interior, y disculpe el término, mi querida doctora Romo, pasa a ser una todóloga que conoce prácticamente de todos los temas, de salud, de tránsito, en fin. Le pregunto, ¿les preocupa la aparición de tramitadores en términos generales en prácticamente todas las instituciones públicas en estos momentos? Tramitadores en el IES, tramitadores en el registro civil, tramitadores en la ANT. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ministra? Bueno, lamentablemente esto no puede verse como un fenómeno normal, sino como un tema que incurre en delito, que es una falta muy grave, que no se puede permitir, porque los ciudadanos merecen una atención directa. Asociado a todo lo que estamos viendo, pues creo que también parte de lo que algunos sectores están pretendiendo es obtener recursos económicos de hacer esta especie de intermediación. Pero insisto, esto es ilegal. Si es que se da, tiene que ser investigado y será sancionado. Lamentablemente es parte de lo que estamos mirando en este nuevo momento. Gracias de mi parte, ministra. Muy bien, doctora. Y gracias a usted también por habernos atendido. Sabemos que el tiempo suyo es corto, hemos cumplido con el tiempo y le agradecemos nos haya atendido.